Vamos a hablar con un especialista en estos temas, ¿no es cierto? Diego Bernardini. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Un gusto, buenos días, gracias por el llamado. El doctor es una eminencia en estos temas, entre otros, Exacto. por supuesto. Lo decimos nosotros que lo conocemos también y por eso apelamos a él. ¿Uno puede proyectar cuántos años quiere vivir? A ver, sí, en cierta forma se puede proyectar las tendencias. Hoy sabemos que se está viviendo mucho más y que básicamente gran parte de esa longevidad sabemos que está relacionada a la forma en la que vivimos, a los hábitos de vida, no tanto la genética como se pensaba muchas veces. Y en este sentido, me parece que también es necesario, con un juicio crítico, con un pensamiento de todo lo que venimos hablando. Justamente hace un rato lo estaba escuchando al señor O'Donnell, poder entender qué significa esto de vivir más. Porque esto de vivir más significan oportunidades, significa celebración, significan más posibilidades de hacer cuestiones que nos gustan, pero también significan desafíos, significa una transformación muy profunda que está viviendo la sociedad, una sociedad que cada vez va a tener más adultos, más personas mayores y que está teniendo menos hijos. Entonces, lo de vivir 100 años es solamente una mirada a esa lente, es una lente cuantitativa, si se quiere, y me parece que tendríamos que hacer más hincapié en justamente lo que hablaba el señor O'Donnell, que son los aspectos cualitativos, ¿no? O sea, cómo nos gustaría vivir el tiempo que nos queda por delante, independientemente de que sean 100, 90 u 85 años. Diego, buen día, Clara Salguero. Mientras vos hablabas, bueno, que sos una eminencia en tu tema, pensaba en las zonas azules, este fenómeno que se produce en estos países o estas ciudades en el mundo denominadas zonas azules, donde la gente llega a vivir hasta los 120 años, se muere naturalmente, no de ninguna enfermedad, y tiene resistencia y capacidad física y emocional hasta el último día. ¿Cuánto hay de eso? ¿Cuánto eso se puede llegar a expandir al resto del mundo? Mira, es muy interesante porque a partir de esa famosa serie de Netflix de Vivir 100 años que se hizo justamente en las zonas azules, si vos hoy colocás en el buscador de Google Vivir 100 años, te van a aparecer en menos de un segundo 158 millones de citas o de artículos. O sea, es algo fenomenal lo que está ocurriendo. Las zonas azules, y esto lo pudimos discutir en el único congreso mundial que se hizo en Costa Rica, justamente en la zona azul, en el año 2017, donde nos juntamos con los investigadores, con Gianni Pes de Italia, con Makoto Suzuki de Japón, con Dan Buettner, que produjo esa serie, y donde ahí pudimos discutir muchos aspectos. A mí me parece que lo interesante es entender que estas zonas azules, primero que son islas en el Mediterráneo, en el caso de Japón en Okinawa, son lugares muy confinados, donde se recrea un ecosistema muy particular que básicamente tiene que ver con costumbres de vida de hace 70 años atrás. Es decir, ese sería el denominador común de todas las ciudades que están dentro de las zonas azules. Exactamente, yo te diría que hay básicamente 5 o 6 denominaciones o puntos en común que tienen que ver con el movimiento, tienen que ver con la dieta, con los vínculos emocionales, con la espiritualidad y con el sentido o el proyecto de vida. Ahora bien, ninguno de nosotros vamos a ir a vivir a Okinawa, a Nicoya o a Cerdeña. Yo creo que el secreto, y esto realmente hay que decirlo, lo hizo muy bien Dan Buettner, porque tiene una empresa millonaria en Estados Unidos que es lo que hace, digamos, con los gobiernos, que es buscar ofrecer, crear de alguna manera o replicar en nuestros propios ecosistemas, nuestras sociedades, como en el caso de una ciudad como Buenos Aires, como Santa Fe, como La Pampa o la que tenga que ser, determinadas conductas. Vos fíjate, la vida longeva hoy nos está llevando de la mano de la tecnología no solo a vivir más tiempo, sino también a tener estos nuevos desafíos. Y uno de esos desafíos es la soledad, la desconexión. Claro. Hoy sabemos que en Okinawa existe, por ejemplo, el Moai, que es una tradición donde los padres juntan a los niños nacidos en las mismas edades para que tengan una amistad a lo largo de la vida y eso constituya un sistema de contención social y emocional. Nosotros hoy, en nuestras ciudades, a pesar de que vivimos cada vez de una manera más urbana, estamos muy desconectados. Claro. Estas son políticas, son iniciativas que podríamos replicar, porque como te decía,
ninguno de nosotros vamos a ir a vivir a estas zonas azules. No. Es más, en algunos lugares, bueno, parte de lo que decían, ¿no es cierto? Estadísticas hablan de que, y hoy lo hablamos con una de nuestras productoras, que hay más bastones que cochecitos de bebé en algunas ciudades. Perdón, Hay más, tuve un problema de sonido. hay más bastones, digo, que cochecitos de bebé, digo, ¿no? Es más, Correcto, es más la correcto, gente mayor correcto. en el mundo Eso está que los pasando. niños, claro. ¿No es cierto? Y eso habla a las claras de un bienestar en ese lugar, en esa región, en esa zona, porque que haya más adultos mayores, más abuelos, más abuelas, como quieran llamarlo, yo me imagino que habla de En una proyección de vida mucho más en las larga, zonas ¿no? azules, en las zonas azules, a ver Diego qué opina, que es él el que sabe, tenés que haber nacido en ese lugar y haber permanecido en ese lugar para extender la vida, es así. No es que vamos nosotros ahora a esas ciudades que pertenecen a las zonas azules y eso nos garantiza que vamos a ser eternamente Bien. jóvenes o que vamos a vivir muchos años. Totalmente de acuerdo. Nosotros hoy lo que tenemos son investigaciones, son datos. Cada vez hay más investigación y un dato importante, toda la investigación referente al proceso de envejecimiento, desde los aspectos biomoleculares hasta las políticas públicas, está creciendo por arriba de lo que crece la investigación normal en ciencias de la salud, en ciencias médicas. Entonces nosotros, con esas posibilidades, lo que tenemos que hacer es entender que las generaciones más jóvenes o nosotros mismos probablemente vamos a vivir más que nuestros padres y nuestros abuelos. Y para eso es importante educar a la sociedad. Tenemos que hacer una pedagogía de la longevidad. Tenemos que enseñar también que vivir cuesta dinero. Entonces tenemos que educar financieramente para poder ahorrar. Porque hoy todavía la sociedad, lamentablemente, te está manejando, está normatizada como en el siglo XX, y ya pasamos prácticamente 24 años. O sea, hoy vamos a vivir más, necesitamos y vamos a necesitar trabajar más, Bien. vamos a tener que aprender, que educarnos, y vamos a tener que replicar en nuestra forma, por ejemplo, que vamos a tener que movernos más. La persona que se mueve más suele vivir cerca de 5 a 7 años más que una persona sedentaria. Vamos a tener que cambiar algo que justamente mencionaba Pacho, nuestra propia actitud Exacto. frente al envejecimiento. Hay datos muy interesantes, lo hizo la doctora Levy en la Universidad de Yale, aquí en Estados Unidos, que muestra que las personas que se autoperciben, pongámoslo en estos términos, las personas que están más amigadas con el paso del tiempo, viven hasta cerca de 7 años y medio más. Claro, mira qué Entonces, Qué buen dato. lo que vos comentabas, Javier, de la actitud, es muy relevante, es muy importante. Bien. Doctor, gracias por atendernos. La verdad que Un gusto enorme, que tengan un buen día. Gracias. todos queremos llegar a una buena vejez.